Buenos días familia, bendiciones, bendiciones a toda esa hermosa audiencia que nos sigue a diario. Y no solamente que nos sigue cuando empezamos esta cápsula Mi Pan Diario, sino que en el transcurso del día la gente se va agregando y los comentarios que nos envían son maravillosos, son extraordinarios. Así que vamos a hablar hoy acerca de lo que dice la Escritura, lo que dijo el Padre Celestial en su Escritura, que dice: niéguese a sí mismo todo aquel que quiere seguirme. Vamos a hablar de eso en esta mañana, pero antes quiero recordarte que soy la profeta Leonor Santamaría y mi esposo, José Ramón Santamaría. el dúo dinámico que estamos aquí para decirte que si nosotros pasamos por un proceso y nos va bien y vemos los resultados, pues queremos compartirlo contigo para que a ti te vaya bien. Pero acuérdate que esto es un trato muy personal y cada quien toma decisiones de acuerdo a lo que cree haber oído del Padre Celestial y lo que cree y lo que decide obedecer. Entonces, pues esto es una vida muy personal y le doy gracias al Padre Celestial porque todo lo que el Padre hace es algo individual, porque una de las cosas que el Padre respeta es la individualidad del hombre, del ser humano, de su creación, aún de los animales, de las plantas, de los árboles, de todo. Y eso es extraordinario porque ahí es donde podemos decir verdaderamente somos una generación bajo bendición, porque no estamos viviendo un molde como está pasando en estos momentos en la vida, en este mundo, en este sistema, que todos en una o en otra forma hemos caído en el molde financiero del país donde vivimos, en el molde de la familia tradicionalmente donde venimos, en el molde religioso y en una cantidad de moldes que realmente lo que hacen es amargar nuestra vida y nos hace ser rebelde cuando oímos la voz del Padre Celestial, porque entonces hay una confusión. Él dijo: si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo y sígueme. Ahora, ¿qué es negarnos? Negarnos es un acto voluntario cuando yo decido que aquello que yo pretendo o que yo deseo o que estoy haciendo no me conviene frente a los propósitos que el Padre tiene con mi vida. Es decir, que yo dejo de ser yo en ese sentido de mis deseos personales, ambiciones, aun cosas que ni siquiera son malas, entre comillas, pero que perjudican en el crecimiento de mi llamado ministerial, de mi llamado profético, de mi llamado como persona, de mi llamado como hija del Eterno. Entonces el Padre en esta mañana va a empezar a ministrarnos en los próximos días, que nos neguemos a tantas cosas que nosotros anhelamos, por el cual hemos luchado toda la vida. Muchas veces, por ejemplo, hay mujeres que no han podido tener hijos y la voluntad del Padre es que lo tengan, pero por una u otra razón no pueden tenerlo. Entonces luchan toda la vida, gastan cantidades de dinero, hacen un sinnúmero de cosas, pero detrás de todo eso hay una gran amargura y una gran insatisfacción. Si entiendes que los hijos los da el Padre, entonces si no te ha dado hijos físicamente hablando, pues mira cuántos hijos espirituales el Padre te ha dado y los has descuidado porque te has negado al privilegio de ser madre o de ser padre, porque no logras satisfacer los deseos tuyos personales. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Padre? Yo no sé a qué se refiere contigo, yo sé a qué se va a referir o a qué se ha referido con nuestra vida. Niégate a ti mismo en los deseos personales, en los sentimientos que tienes, basado en lo que te hicieron, que es una realidad, pero niégate a eso, niégate al derecho de estar peleando, niégate al derecho de estar imponiendo tu voluntad, niégate al derecho, porque si todo lo que tú estás peleando en este momento trae dificultad, contienda y no hay bendición en ese sentido, porque tú mismo cierras el fluir del el Espíritu de Dios sobre tu vida, entonces pues niégate a la envidia, niégate al odio, niégate a ser rebelde, niégate a desobedecer, niégate a estar cuestionando todo lo que te dicen, siempre tienes una respuesta para estar cuestionando, niégate a no tener una conversación normal con tu esposa, tu esposo, tus hijos. Hay personas que están totalmente aisladas porque todo lo que tú le digas siempre tienen una contra, siempre tienen algo que decirte para desbaratar lo que tú estás diciendo. Pues si lo único que te están diciendo, oye, apaga la luz, pues no, que no la pago, que si la pago, que esto, que yo la pagué, que toda mi vida la he pagado. ¿Para qué? Niégate a esas discusiones estúpidas que lo que hacen es crear una atmósfera de tiniebla a tu alrededor, donde legalmente le estás dando el derecho al enemigo para que tome influencia sobre tu vida, para que la bendición que deba manifestarse hoy se manifieste dentro de 20 años. Dentro de 20 años ya no tienes la fuerza ni el deseo y ya se perdió la ilusión que tenías en el momento de lo que tú querías conseguir.
Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Padre cuando dice que nos neguemos a nosotros mismos? Niégate los placeres que te dan a ti placer, porque el egoísmo es un placer diabólico, satánico y maligno que ha estado en todas las generaciones existentes. O sea, yo primero mi placer y me importa un rábano lo que los demás piensen. Eso es lo que pasa en los matrimonios. O sea, espérate un momentico, oye, abre la puerta del carro, por Dios. Entonces, 20 años hablando de lo mismo. O sea, el placer tú lo haces, pero ¿dónde está el amor hacia la persona que sí que se siente incómoda, que es más fácil, que tiene que esperar el sol, que la lluvia le cae porque tú prendes el carro cuando te da la gana? Entonces, y así te podría nombrar 50 cosas a diario que ocurre en las parejas, que ocurre en el esposo y la esposa, y por lo tanto nuestros hijos son el modelo de lo que nosotros hemos vivido. Y después nos preguntamos por qué nuestros hijos fracasan. ¿Por qué lo fracasan? Bueno, porque es el modelo que hemos visto. Entonces, el egoísmo está metido en la genética de todos los seres humanos. Todos tenemos una porción de egoísmo. Uno la han alimentado y la han vivido, y hasta el día de hoy, no importa si tienen 120 años de nacido, todavía tienen el placer para ellos y les resbala lo que las demás personas sientan. El Padre te dice, renuncia a eso, saca eso de tu sistema. Hombre, pues, ¿cuál es el problema? Si prende el carro para que la otra persona, los familiares, los amigos, las personas que van contigo no tengan que pararse ahí en medio de un sol, en medio de una lluvia o en medio de un frío. Oye, pues la complacencia es lo que el Padre está pidiendo, así como Él, a pesar de todas nuestras debilidades, Él nos complace en los caprichos más íntimos de nosotros, cuánto no más nosotros debemos aprender de parte de Él a ser de la forma. O sea, no hay, mira, una relación se sostiene, se mantiene de amistad, de pareja, de padres a hijos, de hijos a padres, de todo, se sostiene por la complacencia. Si no hay una complacencia, oye, espérate, a mi esposa no le gusta esto, a mi esposo no le gusta aquello, a mis hijos no le gusta esto, ¿por qué lo haces? O sea, tú te quieres satisfacer a ti mismo, no renuncias a esto, no lo rechazas, pero perjudicas las relaciones en una familia, y ahí es donde el enemigo ha cobrado ventaja en estos momentos en el mundo por el egoísmo, por el ego del hombre. Esa es una de las partes que está funcionando en este mundo dramáticamente. Por eso el Padre dice en su palabra, es decir, que el corazón de los padres debe volverse a los hijos para que los hijos se vuelvan a ellos. Entonces, ¿cuál es la palabra clásica? ¿Cuál es el pan que descendió del cielo? ¿Qué es lo que el Padre quiere en esta semana tratar contigo? Que renuncies. ¿A qué debes renunciar? Yo no lo sé. Yo sé a qué debo renunciar yo sé a qué debe renunciar mi esposo, y nos vamos a poner de acuerdo para mutuamente renunciar a las cosas que el Padre está demandando. Sí, es que cuando aceptamos a Yeshua HaMashiach, el Cristo Jesús, como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pasaron en el Espíritu, pero nosotros sabemos que tenemos que empezar un proceso de cambiar nuestra manera de pensar. Eso es lo que tenemos que negarnos. Todo lo que traíamos del mundo, la manera de pensar, que hacíamos nuestra voluntad, que procedíamos con nuestra sabiduría humana, todo eso poco a poco tenemos que amoldarnos a lo que la palabra dice. La palabra dice que no seamos sabios en nuestra propia sabiduría. Eh, Cuando aceptamos a Yeshua como el Señor, esa palabra Señor en la Edad Media era el Señor, el amo de un condado, de una ciudad, era dueño de vida y de honra de los ciudadanos. Entonces, cuando aceptamos como Señor a Yeshua, en nuestra vida es para hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? La voluntad está en la palabra. Por eso Él dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces mi voluntad? Cuando Él dice que nos neguemos a nosotros mismos, es precisamente eso, que no nos sigamos por nuestra propia sabiduría, que nos neguemos a proceder de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sino que Él se hace uno con nosotros. Fíjate tú que cuando aceptamos a Cristo, Él viene a nosotros y somos uno con Él. Somos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Viene el Espíritu Santo, o sea, el Ruach Kodesh, viene a nuestras vidas. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. El Hijo es uno con el Padre.
Y el Espíritu del Padre es el que viene, entonces viene el Espíritu del Hijo, que es de Yeshua, y nosotros somos uno con Yeshua, y somos uno con el Padre, y somos uno con el Espíritu, somos uno. Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad, guiarnos por lo que el Padre nos enseña su palabra, por lo que Yeshua, que es la palabra, el verbo que se hizo carne, habitó entre nosotros y ahora habita en nosotros. Fíjate lo que dice la palabra en el libro de Marcos, capítulo 8, versículos 34 y 35. Dice, llamando a la gente, a sus discípulos, eso cuando anunció su muerte, ¿no? Les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ese que si el que quiere salvar su vida, es decir, el que quiere prosperar, el que quiere hacer las cosas por su propia voluntad, perderá, porque a la larga no va a encontrar el fin de todas las cosas, no va a disfrutar de la herencia que tiene como hijo cuando aceptó a Yeshua, sino que va a hacer las cosas por su propia voluntad como lo hace cualquier persona del mundo. Exacto. Y por eso dice aquí, fíjate, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí tenemos que ver, no es que vayamos a perder la salvación, pero sí vamos a moldear nuestra vida, vamos a tener en nuestra vida un estilo de vida de un ciudadano del reino de los cielos. Exacto. Eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta, que haciendo la voluntad del Padre, muriendo a nuestro propio ego, a nuestra manera de pensar, entonces vamos a hacer la voluntad del Padre, es decir, la palabra, y todo nos va a ir bien. Exacto. Porque Pablo, una de las exigencias de Pablo es que cambiemos nuestra manera de pensar. Es decir, que muramos a nuestro viejo hombre y que vivamos de acuerdo con la nueva naturaleza que nos es asignada. Exacto. Cuando aceptamos a Cristo. Exacto. Pero fíjate que ese texto lo hemos leído 50,000 veces. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, morir a nuestros pensamientos, a nuestra carne, etcétera, etcétera. Pero es una decisión personal. ¿Qué es lo que impide que cuando tú tienes un criterio claro y una revelación clara de la voluntad del Padre, que no la obedezcas? Que han pasado tantos años sin obedecerla, el ego, el egoísmo, la satisfacción personal. A mí me vale lo que tú piensas, yo voy a satisfacerme a mí personal. Entonces la persona dice, pero yo no soy egoísta, yo doy todo. No. Aparentemente sí, pero cuando los roces diarios y la vida tuya diaria, mira la vida diaria, no mires a lo que hiciste, ni lo que has hecho, ni lo que puedas hacer. Mira cuál es tu vida diaria, cómo pasas tú el día, cómo es tu vida, cómo es tu diario vivir. Entre otras cosas, en el día de hoy, una de las cosas que voy a ministrar en las escuelas nuestras aquí en Miami, Florida, es precisamente ese punto. O sea, revisa tu propia vida. Es el texto y es la parte que nos corresponde ministrar en el día de hoy. Es revisa tu propia vida. Al revisar nuestra propia vida, nosotros diariamente debemos discernir nuestra vida y decir qué fue lo que hice hoy. ¿Cómo fue que me porté hoy? ¿Cómo puede ser posible que cada día sea una tragedia en la vida de nosotros? Vida de guerra, vida de pelea, vida de discusión, vida de molestia. Yo no sé cómo sea tu vida, pero analízala. El Padre nos está mandando a renunciar. Y renunciamos a veces tenemos proyectos que nos han puesto en la mano, proyectos gigantescos, proyectos que en el fondo la raíz de ese proyecto venía del Padre Celestial, pero tu mente se corrompió, llena de ambición, llena de egoísmo, llena de tantas cosas, y no tuvo otra alternativa el Señor, sino que mostrarte hacia dónde ibas a llegar, porque tomaste lo que el Padre te quería dar y lo pervertiste con la ambición, te deslumbraste con todas las riquezas que ibas a tener, poniendo un ejemplo, ¿no? El ministerio gigante que ibas a tener, la gente que ibas a conquistar, el dinero que ibas a tener. Entonces, lo que el Padre quería contigo, que lo sigue queriendo, y Él no va a dejar de querer los deseos, no va a cambiar los deseos personales de Él con relación a ti,
tú los pervertiste. Entonces tienes que renunciar, aunque ese proyecto te lo haya puesto el Padre en las manos. El Padre te llamó a un ministerio, pero llegó la hora de que tu ministerio pueda ser un instrumento de bendición, pero de repente el mismo, ni siquiera el Padre te para, las circunstancias de la vida te paran, porque como no queremos oír el consejo del Padre Celestial, entonces vienen y se levantan los enemigos se levantan y paran tu proyecto. ¿Cuál es la primera pregunta que tú haces? Señor, ¿por qué me haces esto? Lo primero que decimos, Señor, esto es injusto, tú me llamaste a este ministerio y no me respalda. No, no es que no te respalda, es que tú no te has respaldado porque cambiaste egoístamente la ambición por lo que el Padre te dio y quedaste sin respaldo. Así es. Fíjate que en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 30, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, eso no es renunciar, digamos, a lo que posee, las posesiones que tú has adquirido, la riqueza, no. Es renunciar a la codicia que está dentro. A tu manera de pensar, a todo lo que está dentro de ti. Fíjate que la gran comisión, cuando Jesús antes de irse, después de la resurrección, que mandó a los discípulos, ¿qué les dijo? Ir por el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Discípulos. Y el discípulo, para ser discípulo, sabemos que es transferirle de su esencia. Y le dice, recordándole, enseñándole todo lo que yo he enseñado a vosotros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer discípulos. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Tenemos que hacer discípulos a las demás personas que nos rodean. Ese es nuestro ministerio para cumplir con nuestro ministerio. Pero nosotros primeramente tenemos que ser discípulos. Tenemos que morir a nuestra carne para poder caminar en victoria, caminar seguros en esta vida. Fíjate tú que estamos teniendo necesidad de todas las personas. Tenemos aflicciones, como dice la palabra. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero acordaos que yo he vencido al mundo. Exacto. Entonces nosotros tenemos que depender de Él, que mora en nosotros, del Espíritu que nos guía, para que todo nos salga bien. Para no solamente adquirir riquezas en este mundo, sino riquezas también para la vida eterna. Exacto. Nosotros tenemos que tener eso. Exacto. Entonces, ¿cuál es el pan que desciende del cielo en esta mañana? Renuncia, te dice el Padre. No te puedo decir a qué debes renunciar, solo te estoy dando ejemplos, pero tú tienes que indagar en el día de hoy cuál es la demanda del Padre Celestial. Pero detrás de toda demanda, te lo vuelvo a decir, cuando el Padre nos manda a renunciar es porque está tratando con nuestro ego, está tratando con nuestro egoísmo. Ponle el sello, eso no falla. Renuncia a tu egoísmo y todo lo que el Padre te ha dado, todo lo que tú has conseguido, todo lo que tú tienes en la mano, simplemente disfrútalo dándole gracias a Él que te ha permitido tenerlo, pero no te aferres a lo que tienes, porque cuando te aferras a lo que tienes, entonces tú dices, yo tuve la mano poderosa de lograr esto. Eso es soberbia, está mezclada con el egoísmo de nuestras vidas. Entonces esta cápsula, mi pan diario, este pan que descendió del cielo en el día de hoy, te está diciendo, tienes un fin de semana largo para que medites qué es lo que debes renunciar. ¿Votar todo lo que tienes en tu casa? No. ¿Votar las amistades? Tampoco. ¿Renunciar al ministerio? Tampoco. Renuncia a la ambición, a la codicia, al egoísmo, al ego que te hace sostener las cosas a tu lado, y eso es lo que Dios aborrece y lo que el Padre quiere, librarnos a nosotros de ese peso. Espero que entres a nuestra página mipanglobal.org y te des cuenta de las 2 escuelas que nosotros tenemos online, lunes y martes a las 7 en punto, hora Miami. Estamos hablando de mente intoxicada, el cual deben ser desintoxicadas para que tengan la brillantez que el Padre Celestial colocó en tu mente. Eso es el día lunes, liberando las mentes de los seres humanos. ¿Por qué? Porque el Padre hizo una mente perfecta, gloriosa, pero el transcurrir de la vida nos hizo ser egoístas, nos hizo ser ambiciosos y hemos retenido muchas cosas que realmente hemos debido haber soltado. Y los días martes estamos hablando, una cosa es lo que tú estás viendo, la forma tan
extraordinaria, maravillosa, los ejemplos que te están mostrando, y otra cosa es el fundamento o o el fondo de las cosas que estás viendo. Sobre todo, ahí nosotros hablamos muchísimo de lo que está pasando en los niveles espirituales. Cualquier tipo de nivel espiritual te están brindando alabanzas de yo no sé qué, bandas de yo no sé cuándo, disfraces de los pastores, miles de cosas para que tu parte humana se sienta satisfecho, pero el fundamento de las escrituras están siendo puestos a un lado. Y aún usamos las escrituras para pervertir el corazón de la gente, porque la palabra advierte que muchos correrán de aquí para allá, los que estén firmes, miren, no calla, y la revolución de las doctrinas llegaron. Es una mezcla sincrética a lo que el mundo está viviendo. Y hoy jueves, precisamente, si tienes un familiar, amigo, lo he recordado mucho, hay muchísimas personas que tienen familiares y amigos aquí en Miami, dile que se congregue con nosotros esta noche en la casa paterna que nosotros tenemos llamada Mi Pan. Ahí nos congregamos todos los jueves de 8 a 10 de la noche, un solo día a la semana. Los cielos están abiertos, la activación ministerial de todos los que visitan nuestra casa son activados, y tenemos una noche extraordinaria donde tú te llevas la palabra, donde sembramos sobre ti todas las enseñanzas que el Padre nos da para que tú puedas caminar en total victoria. Eso es hoy a las 8 de la noche, jueves 8 de la noche. Entra a nuestra página mipanglobal.org, ahí tienes la dirección, tienes los teléfonos y tienes todo. Estamos en El Doral, si estás aquí en Miami, estamos en El Doral, 8181 Northwest 36 Street, Suite 21B. Mi pan, mi pan, mi pan, escucha, mi pan, el que desciende del cielo. Espero que esta cápsula te haya bendecido y que medites este fin de semana sobre ello. Carmen, te bendigo. Bendiciones para ti, para tu familia. Marta, bendiciones. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Joseph, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros, y gracias a todas aquellas personas que nos dan like, que me escriben a mi WhatsApp personal y nos mandan constantemente notas de agradecimiento, porque esto fortalece nuestras vidas y seguimos con este pan diario para impartir sobre ti lo que el Padre impartió esta madrugada sobre nuestras vidas. Espero que la pases bien y que tengas un fin de semana glorioso, y el lunes a las 8 en punto de la mañana nos vemos. Bendiciones, que pases un día maravilloso.